por estar nuevamente con nosotros en esta segunda jornada integradora PREVAC y la última. Me gustaría aprovechar estos minutos iniciales para que si por favor alguien tiene alguna duda o comentario o sugerencia para que salgan las cosas mejor respecto a la jornada anterior. Antes de avanzar con esta, encantado que me lo hagan saber y así podemos continuar sobre la base de que no hay malos entendidos o confusiones o dudas al respecto. Veo que no todos los presentes estuvieron en la última jornada y viceversa. Muchos de los que estuvieron hoy no lo están, pero bueno, a lo mejor se van sumando en el transcurso de la charla. Como ustedes saben, la mecánica de estas jornadas es tal que la jornada queda grabada, de manera que para los que lo requieran, seguramente con Jenny podrán coordinar cómo bajar, o a lo mejor ya lo saben, cómo juntarse con el material grabado cuando termine la presentación de hoy. Arranquemos entonces, no habiendo dudas, comentarios, consultas que hacer. Como recordarán que dijimos en la jornada anterior, el mundo de PREVAC está resumido en sí mismo en los documentos que vimos. Respecto al manual de PREVAC o el documento OASI 9422, me comentó Jenny algo que es totalmente cierto, que yo no lo comenté, y es que a partir de la segunda versión del manual de SMS de OASI, la misma OASI declaró obsoleto el documento 9422, que es el manual de prevención de accidentes de aeronaves. La ANAC sigue exigiendo en la currícula dar la asignatura de prevención de accidentes en base a esta documentación. Es altamente probable que no se haya enterado de que este documento está obsoleto, pero el hecho de que esté obsoleto es totalmente distinto a decir está anulado, se reemplazó por otro documento, simplemente no se ha actualizado. Obsoleto es algo que quedó como estaba en el tiempo, y la OASI lo que reconoce es que a partir de la segunda versión, y ya va la cuarta, que es la vigente actualmente del SMS de OASI, este documento de Manual de Prevención de Accidentes, el documento 9422, a partir de la segunda versión del SMS quedó obsoleto. Simplemente para que lo sepan. Para la ANAC sigue siendo exigible en la currícula referirse a que, como dijimos en la jornada anterior y formó parte de la votación a modo de evaluación primaria que hicimos, recordarán que consignamos que el mundo de PREVAC en sí se refiere o está definido en los documentos de OASI 9422 y el anexo 13 de OASI. Bueno, para la ANAC eso sigue vigente. Y mencionamos que si ese es el mundo de PREVAC, los principales satélites, metaforizando la cuestión, son el enfoque sistémico, que hablamos muy bien de qué se trata del enfoque sistémico, y la gestión de riesgo, lo cual también abordamos con bastante detalle e hicimos un rápido ejercicio de cómo se utilizan las matrices y formularios y recomendaciones que hace la OASI para hacer un apropiado análisis y evaluación de riesgo.
El tercer satélite de este mundo es el modelo TEM, acrónimo de Threat and Error Management, gestión de la amenaza y el error, entendiendo por management más que gestión, porque son de esos términos muy difíciles de traducir efectivamente desde el inglés al castellano. Management, más que gestión, es la combinación, la síntesis de la dirección, el control, la supervisión de algo por parte del manager. Por eso que es de los términos más difíciles, como vamos a ver inmediatamente, también lo es airmanship, que la traducción al castellano más feliz que se le ha encontrado es pilotaje, pero que en realidad no refleja lo que airmanship quiere decir en inglés. Y con el mismo criterio, cuando nos referimos a gestión como sinónimo de la traducción de management del inglés al castellano, es una manera de sintetizarlo en una palabra, pero gestión no representa en sí misma lo que management significa, que es, les repito, la combinación, la síntesis, la interacción de las actividades de dirigir unas determinadas operaciones, controlarlas y supervisarlas. De manera que el Threat and Error Management es eso, la gestión de la amenaza y el error, que sin cuestionar ni negar en absoluto el primer satélite, que es el enfoque sistémico, y es lo que nos ha llevado a progresar enormemente en aviación. Esta tercera pata, que se resume en el modelo TEM, apunta al airmanship, al pilotaje, a la tripulación, al piloto al mando, ya como herramienta para el piloto al mando. Ya sabemos, por suerte, y reconocemos y aceptamos que el piloto está inmerso en un sistema. Y hablamos inclusive del accidente organizacional, porque todo eso es un sistema. Pero también es cierto, como vamos a ver en los primeros placas de esta segunda jornada, que el único y final responsable de una operación de una aeronave, sus ocupantes, la carga y la aeronave en sí misma y la tripulación, el único responsable y el último es el comandante, el piloto al mando. Ya sé que forma parte de un sistema, pero es el último responsable. Los tres componentes básicos del modelo TEM de gestión de la amenaza del error, como dijimos anteriormente, refiriéndonos a otro tema, las cuestiones simples siempre son muy efectivas. Y el modelo TEM tiene una de las bondades enormes que tiene, es una enorme simpleza. Tiene tres componentes: amenazas, errores y estados indeseados de la aeronave o estados no deseados de la aeronave. Tres componentes. De hecho, se llama modelo de Threat and Error Management, gestión de la amenaza y el error, que si no se gestionan adecuadamente, como vamos a ver, se generan estados no deseados de la aeronave. El modelo TEM incrementa la efectividad en todo contexto operativo complejo y de gran dinamismo interno, minimizando la vulnerabilidad del sistema, porque disminuye la cantidad de resultados adversos y mitiga las consecuencias de lo que aún así resulten inevitables. De manera que es altamente poderoso. Hay modelo TEM para las tripulaciones de vuelo, piloto y primer oficial, para el control de tránsito aéreo, para mantenimiento, para tripulación de cabina. En este caso nos vamos a referir al modelo TEM diseñado para los pilotos.
Y desde el punto de vista del pilotaje, o el airmanship, una de las cuestiones fundamentales es que nunca permitas que tu aeronave esté en un lugar o circunstancia donde tu mente no haya llegado algunos minutos antes. Esto quiere decir algo tan simple como les habrá dicho de las primeras veces, las primeras clases, su primer instructor, de algo tan simple y sencillo como ir siempre adelante de la aeronave. Siempre adelante de la aeronave. Si volás una aeronave cuya máxima velocidad, la velocidad de nunca exceder, son 160 nudos, y más vale que tu cabeza vaya más rápido que esa velocidad, porque si no el avión te pasa por arriba. Y así, el día que vuelen en una aeronave que opere como MMO al 88% de la velocidad del sonido, o un número de Mach del 88, 89, 90, 92, como es hoy, 0,92, ustedes tienen que ir con la cabeza a la velocidad del sonido, porque si van a menos de 0,92, el avión se los come. Entonces, desde el punto de vista del airmanship, del pilotaje, del trabajo del piloto a cargo de su avión, una de las primeras premisas es esta. Otra, para taladrarse en la cabeza, la tripulación, es que las prioridades en una tripulación desde el punto de vista de airmanship son volar la aeronave. Volar la aeronave. Segundo, navegar horizontal y verticalmente. Navegación horizontal y vertical. Tercero, comunicarse efectivamente entre la tripulación, con lo que es priorizar las actividades y ponerlas en común, comunicarse efectivamente, comunicarse con la tripulación de cabina, comunicarse con el control de tránsito aéreo, comunicarse con los pasajeros cuando corresponda, comunicarse efectivamente. Y monitorear, algo que muchas veces se soslaya la importancia de que cuando se le está asignando la prioridad a estas actividades que señalamos antes, permanentemente alguien, el primer oficial o quien el piloto al mando designe, tiene que monitorear constantemente el resto de las cuestiones. En este caso, si el piloto al mando está concentrado en volar la aeronave, navegar horizontal y verticalmente y comunicarse efectivamente, bueno, quizá o casi seguro, la tarea fundamental del primer oficial es: macanudo, si este hombre está concentrado en todas estas cosas, que son las prioridades, yo me tengo que encargar de monitorear el funcionamiento adecuado de todos los sistemas y de que todo lo que está haciendo el piloto al mando para darle prioridad a lo señalado y que fue efectivamente comunicado en su momento, eso lo tengo que monitorear yo como segundo piloto, como primer oficial, copiloto, lo que sea. Entonces, es fundamental que, sobre todo en el manejo de una contingencia o de una emergencia o de cualquier cisne negro que aparezca, no nos olvidemos jamás que primero seguir volando la aeronave. Mientras tenga las alas pegadas a la aeronave, sigue siendo una aeronave. Ejemplo más típico imposible, el accidente, mejor dicho, el incidente, porque no hubo nadie lastimado, sobre el río Hudson, con el doble falla de motores, que la única razón por la cual no resultó un solo lastimado, etcétera, es porque se asignaron estas prioridades de una manera ejemplar, o sea, lo que hay que hacer. Otra de las cuestiones que hacen a un adecuado airmanship antes de entrar al modelo TEN, que asiste y ayuda y orienta mucho para esto, es concentrarse y focalizar en lo que aún uno tiene disponible y no en lo que se ha perdido. Si yo perdí un motor y me concentro en que perdí el motor,
y que después de ver si era apropiado intentar reencenderlo en vuelo, y no era apropiado porque sospechamos daños estructurales del motor, o fuego, o hubo fuego, etcétera, o directamente por otras razones intentamos reencenderlo y no se puede, olvídate de ese motor, concéntrate en todo lo que todavía te queda disponible de recursos, inclusive fuera de la aeronave, apoyarse muchísimo en el control de tránsito aéreo, en otros colegas que puedan estar en la frecuencia, muchísimas cosas que se neutralizan y no se consideran disponibles cuando uno se concentra única y exclusivamente en la falla, en lo que acaba de perder. Olvídate de lo que acabaste de perder, lo perdiste. Sigamos con lo que hay disponible. Es un tema muy importante. Y otro es que los pilotos, las personas en general y los pilotos en particular, tenemos una enorme tendencia a esperar y a querer tener nosotros las respuestas correctas para todo. Y en realidad, en el entorno de airmanship, en el manejo de una contingencia y emergencia, lo más importante no es tener la respuesta correcta, porque a la respuesta correcta se va a llegar haciéndose primero las preguntas correctas. Parece un fundamento filosófico, donde la filosofía, si por alguna cuestión es reconocida o identificada, es porque justamente jamás se encuentran las respuestas y jamás se dejan de hacer preguntas. Bueno, acá también no es cuestión de encontrar espontáneamente, mágicamente, o porque uno es un sabio, que sepa todo lo que hay que hacer. No, primero hay que hacerse las preguntas adecuadas. Y las correctas preguntas son, como mínimo, ¿por qué yo debería tomar alguna decisión distinta a lo que estoy haciendo? ¿Por qué debería hacer algo distinto? En ese caso, si uno dice, y porque se acaba de prender fuego un motor, macanudo, o me acaba de tener un doble falla de motor y esto se convirtió en un planeador. Bueno, esa es la razón. ¿Qué es lo primero y lo más prioritario que yo debería hacer? ¿Quién lo debería ejecutar? ¿Cuándo? ¿En qué momento preciso deberían hacerse las acciones planificadas? ¿Dónde? ¿Cómo? Y siempre, siempre en aviación es un error pensar que estamos trabajando en 3 dimensiones, lo cual es cierto, pero a su vez es cierto que son 4, porque siempre tenés el tiempo, el tiempo, el tiempo, que en una contingencia o emergencia, siempre el tiempo te va a jugar en contra. De manera que todo esto lo tenemos que hacer sabiamente, como corresponde, pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos tiempo ilimitado para terminar de tomar la decisión final para resolver una cuestión. Y hay muchísimos aspectos que afectan la toma de decisiones en la vida en general y en una tripulación o en un piloto al mando en particular, como estamos viendo acá. Esta cuestión del airmanship o el pilotaje ha sido tradicionalmente estudiada, desarrollada, propuestas varias soluciones y modelos por distintas personas. Una de las personas que más emblemáticamente trabajó y con gran consistencia y perseverancia en este tema es el doctor Tony Kern, que desarrolló un modelo de pilotaje que lleva su nombre y que también, si algún día les interesa, lamentablemente no están las versiones en castellano de sus principales libros, algunos de los cuales menciono aquí, y el primero de sus libros fue Airmanship y el último respecto específicamente al tema de pilotaje es Redefining Airmanship, redefiniendo el pilotaje, que es definitivamente un libro de cabecera como para considerar en el tema de lo que es el airmanship.
El modelo de Tony Kern considera tres fundamentos como principios fundamentales, bueno, perdón la redundancia, tres fundamentos como principios del modelo. El primero es la disciplina operativa. Nada, muchachos y chicas, nada razonablemente bueno se consigue en la vida sin disciplina. Nada, sin una mínima disciplina. Hay que ser ordenado, disciplinado en todo lo que uno encare. No es casual que el primero de los tres fundamentos del modelo de pilotaje de Tony Kern es, bueno, antes de empezar, tenés que tener disciplina operativa. Que en tu casa tengas un quilombo, las medias, los calzoncillos, todo desordenado, es un problema tuyo. Pero volando, vos tenés que ser un tipo disciplinado. El segundo es haber desarrollado con entrenamiento mínimas destrezas y habilidades para la parte psicomotora que exige el vuelo, en donde el piloto debe complementar actividades académicas como todo tipo de conocimiento del arte y la ciencia de volar y sus fundamentos, pero también desarrollar habilidades y destrezas para aterrizar un avión como corresponde, despegarlo con viento cruzado como corresponde. Perdón, le metí marcha atrás. Y eso va a llevar, junto con el conjunto de conocimientos académicos y la experiencia acumulada, competencia. Entonces, la suma y combinación de la disciplina operativa, las destrezas adquiridas con entrenamiento, capacitación, perfeccionamiento y la competencia, conforman los principios y fundamentos, las bases, los cimientos de un buen pilotaje o airmanship. Una vez que uno construyó esos cimientos del Capitolio que vamos a construir, tiene 8 pilares fundamentales. 8 pilares que donde no le prestemos atención a uno de ellos o uno de ellos esté debilucho, va a debilitar toda la estructura. El primero es uno mismo, lo que en inglés se llama el self, y es el autoconocimiento, el autocontrol, la percepción de uno mismo que tiene que tener para identificar: yo hoy no estoy para volar, pero por una serie de razones no voy a declararme que no estoy en condiciones, pero sí la importancia de eventualmente tener un briefing con la tripulación. Mirá, falleció un familiar muy importante para mí, me estoy divorciando, financieramente me cerraron la cuenta en el banco, estoy hecho un pelotudo, no estoy con todos los patitos en línea. Por favor, cuídenme, estén atentos a cualquier falla, porque no estoy en las mejores condiciones. El autoconocimiento es la cosa más valiosa que uno puede tener para determinar sus propias limitaciones. Lo peor que le puede pasar a un piloto es la soberbia de creerse que nunca algo le va a afectar, que es la omnipotencia, el supermacho, cagaste. Son los tipos más peligrosos que existen arriba conduciendo un avión. Entonces, conocer las limitaciones uno mismo es muy importante, conocerse uno mismo. Una vez que uno es capaz de tener claro todos los aspectos de uno mismo, es muy importante la relación y el conocimiento que se tenga con el equipo. Hay tripulaciones compuestas nada más que por 2 pilotos, hay algunas que son 6, 8 pilotos a bordo, más 18 tripulantes de cabina de pasajeros. Entonces, el equipo humano, y considerando toda la interrelación con la compañía, el soporte que uno tenga de la parte administrativa,
técnica de operaciones meteorológicas, de despacho, de asistencia en tierra, de tráfico. Todo eso es el equipo. Entonces, uno tiene que ser consciente y tener conciencia de con qué equipo está trabajando, qué características tiene el equipo que está trabajando. Obviamente, el otro pilar fundamental es la aeronave. No solamente un conocimiento exhaustivo de la aeronave que estás operando, sino las condiciones de aeronavegabilidad de esa aeronave en el momento de operarla y en torno a las cuestiones que tengan que ver en qué contexto esa aeronave se va a operar. Porque una cosa es cuando opero de noche, otra cosa cuando opero en condiciones instrumentales. Entonces, no es solamente la aeronave, sino la comprensión y la conciencia de las características del ambiente, del marco operativo, del contexto en donde esa aeronave va a ser operada por mí y mi equipo. Teniendo estos pilares, se formula una evaluación de riesgo de la operación en base a la evaluación de riesgo que aprendimos cómo se debe hacer en la jornada anterior. La evaluación de riesgo nos va a dar una valoración del mismo. Nos va a decir, este es el valor del riesgo en esta operación. Entonces eso nos va a permitir reconocer inmediatamente si necesito mitigarlo, si necesito evadir ese riesgo, si el riesgo es tal que es aceptable como está. Y por último, en el sexto pilar de este Capitolio, las características específicas de la misión. No es lo mismo una misión, aún con todos los otros elementos analizados, evaluados y tenidos bajo control, si no considero los aspectos específicos de la misión, puedo mandarme una macana enorme. ¿Por qué? Porque la misión me puede implicar operar en lugares con que puedo llegar a tener problemas de lenguaje en las comunicaciones, de acento en las comunicaciones en inglés. No es lo mismo una operación intercontinental que una internacional, que puede ser internacional de San Fernando, Punta del Este o Montevideo. No es ni mejor ni peor, es diferente. No es lo mismo una operación que recorra que intercontinental, donde exige el cruce de océanos, etcétera, que entran a jugar otro tipo de operaciones, otro tipo de normas para operar, por ejemplo, en el Atlántico Norte. Entonces, concretamente, son infinitas la cantidad de ejemplos que uno puede poner de la simpleza o la relativa complejidad de una misión respecto a otra. Entonces, los aspectos de la misión los tengo que tener totalmente en cuenta. Y por lo tanto, la interrelación entre todos estos pilares basados en estos tres principios y fundamentos es, en este caso los pilares, lo que se llaman, en el marco del modelo de Kern, pilares del conocimiento y de formación, porque es ahí donde hay que entrenar y recapacitar y perfeccionar a los individuos. Esto, una vez que lo construimos con este nivel de conciencia, justamente termina colaborando, contribuyendo enormemente a lo que es lograr un alto grado de conciencia situacional, que es tener una percepción y una comprensión de la realidad lo más parecido a lo que en verdad está sucediendo. En cambio, si yo no considero nada de todo esto, lo más probable es que termine percibiendo la realidad como a mí me parece, porque el último vuelo fue así, entonces yo lo percibo igual y no tiene nada que ver. Es otra meteorología, es otra aeronave, es otro el nivel de riesgo, etc. Entonces, desde el punto de vista de la proyección de todo esto que se va a proyectar en una toma de decisiones, sobre todo en un sistema complejo, dinámico, como es la aviación,
y especialmente ante la eventualidad de alguna contingencia, esto es lo que nos va a dar como resultado que ante la necesidad de toma de decisiones, de hacernos aquellas preguntas que acabamos de formular y tener la respuesta correcta ahí recién para eso es lo que nos va a dar un nivel de criterio y buen juicio totalmente distinto si nosotros hicimos todo este proceso primero a que si no lo hicimos. Esto genera resultados concretos, porque esto termina en toma de decisiones y las tomas de decisiones implican posteriores acciones y esas acciones resultados. Por lo tanto, los resultados van a depender de que hayas hecho bien todo esto. Siempre contra el tiempo, para variar. Por lo tanto, respecto al tema de conciencia situacional, en el marco de la toma de decisiones y resolución de problemas, viéndolo desde el punto de vista del Learmanship, yo tengo un objetivo concreto, que es resolver una determinada cuestión. El camino, el sendero adecuado, por lo que acabamos de ver, es que para resolver esto o alcanzar ese objetivo, yo tengo que hacer una planificación. Y esa planificación va a tener un nivel de lo que son lo que se llaman las tres fases de la conciencia situacional. La primera es la percepción, el objeto que se percibe, la situación, la circunstancia que se percibe de parte del piloto. En base a esa percepción vamos a tener una comprensión de la realidad, pero alimentado primero por cómo la percibimos primero. Y de acuerdo a lo que yo comprenda que está sucediendo, voy a proyectar en términos de toma de decisiones una serie de acciones para que me lleven a una meta planificada, que es el propósito del objetivo. Eso nos va a determinar que para conseguir eso tengo que hacer determinadas acciones. Y como consecuencia de esa acción voy a tener un resultado, que si es igual a la meta buscada, listo, bingo. Esto es la versión simplificada de la conciencia situacional a la que nos lleva, por ejemplo, el modelo de pilotaje de Tony Kern que venimos de analizar y desarrollar. Ahora, yo les puedo asegurar que hay otra vida, y ustedes lo saben, y es que del objetivo que yo tenía y sigo teniendo acá, para lo cual tengo que hacer acciones y tener resultados, también se puede venir o por este camino que hicimos y de que estos resultados, según sean los cuales se cumpla la meta o cómo están de desviados respecto a este objetivo, o directamente hacerla corta, muy tentador muchas veces, y es bypassear todo este proceso que implica planificar en base a lo que percibí, a lo que comprendí, proyectarlo, definir claramente la meta, todo ese proceso de conciencia situacional, uno lo puede evitar y decir, tengo un objetivo, listo, hago tal cosa, y para conseguirlo, bueno, les puedo asegurar que es el peor de los caminos. No usar la cabeza, la razón y lo que es el concepto de conciencia situacional, de hacer todo este proceso para estar lo más seguro de que estamos percibiendo, comprendiendo y proyectando la realidad tal cual es. Si uno no hace eso y va por el camino más corto, tiene muchísimo más riesgo la operación que si hace este camino, y ni hablar si lo hace de la manera que lo propone el modelo de Tony Kern. Respecto a las percepciones, que es la parte más crítica de
las fases de conciencia situacional. Ustedes rápidamente podrán apreciar acá, no sé si alguno quiere levantar la mano o expresarse, total somos pocos. ¿Qué ve cada uno en esta imagen? Ahí hay un rostro de una mujer ¿Qué se percibe? al fondo. Aparte de los árboles, hay un rostro ahí de femenino. Pueden abrir el micrófono con la barra espaciadora. Sí, lo mismo que acá. Yo también que veo los, la cara de una mujer. Se ve la las cara, sí, ramas de una mujer. Bueno, no veo que alguien quiera expresar o no está funcionando los audios. Yo no escucho a nadie. Carlos, ¿escuchás? ¿Carlos? ¿Escuchás, Carlos? ¿Alguien está hablando y que yo no lo estoy escuchando? Sí, Paul habla, Carlos. Los muchachos estuvieron participando, todos estamos comentando. Capaz que pasa algo ahí con el audio. Si ustedes a mí sí me escuchan, a ver en el chat que... Acá está, muy bien, están participando en el chat. Una mujer, árboles re fuertes, un rostro de mujer, árboles, el rostro de una mujer, las dos cosas, puede ser, perfecto. Sí, estamos hablando, bueno, disculpen. Entonces, comuniquémonos por el chat. Árboles y la cara de una mujer, perfecto, rostro de una mujer o árbol. Bueno, fíjense que en este ejemplo que es o fue verdaderamente sencillo porque es bastante evidente, el rostro de mujer formado por las ramas de los árboles, perfecto, es como ver las dos cosas, perfecto. Fíjense que aún así hubo personas que solamente vieron el árbol, los árboles, y otros que solamente vieron el rostro de una mujer. Y otros que vieron, la mayoría que vio las dos cosas. Entonces ahí ya es un ejemplo de qué distinto percibe la misma imagen, distinta persona, y a su vez esa persona a lo mejor lo percibe de una manera en este momento, en esta circunstancia, y no en otra. El otro ejemplo es que usemos por favor el chat, entonces, es que por favor opinen qué ve cada uno en esta imagen. Otra mujer, una anciana, una chica mirando hacia un costado, señora con gorro de plumas, o sea, una anciana también parecería, una señorita y una vieja bruja, una mujer mirando para atrás. Yo también veo una anciana, una persona mirando hacia el costado con gorro, una chica mirando hacia su derecha con un gorro. Perfecto. De vuelta, chicos, les agradezco muchísimo. Fíjense que algunos, perdón, me quedó uno sin leer. Señora mirando a la derecha con una pluma en la cabeza. De vuelta, hay quienes vieron solamente una señora relativamente grande, anciana, u otros la llaman una bruja, con un cubrecabeza, digamos, y una pluma en la cabeza. Hay otros que ven a una señorita evidentemente mucho más joven y con, perdón, mirando hacia un costado, y muy pocos percibieron ambas cosas. Una señorita mirando hacia la derecha y medio hacia su hombro, y una señora grande, tipo bruja, tipo vieja, mirando medio a la izquierda y hacia abajo.
De vuelta, para avanzar rápidamente sobre la problemática de las percepciones, digamos que acá también uno puede ver un saxofonista y una mujer. Si no, díganme en el chat si no están de acuerdo o hay alguien que ve otra cosa. Una chica y un saxofonista, un hombre con un saxofón, el rostro de mujer y un saxofonista, perfecto. En esta, la mayoría ve las dos cosas. Un dibujo animado con un saxo y el rostro de una chica, idem, perfecto. En general, han percibido todos ambas cosas. Y esto puede llegar a ser tan complejo como que si esta persona de la izquierda mira lo que hay en el piso, vea 4 palotes y esta que está a la derecha vea 3. Y puede llegar a ser una discusión eterna porque es un problema de percepciones de cada uno. Yo veo solo chicas jóvenes, dice César. Bueno, que afortunadamente lo felicito, pero pone en evidencia lo que estoy diciendo, que cada uno ve lo que quiere o ve lo que puede. Entonces, en el momento de tomar decisiones, si uno, desde el punto de vista de lo que es el concepto de conciencia situacional, no toma en cuenta esto de tratar de percibir la realidad lo mejor que se pueda, comprenderla y proyectarla, por ejemplo, con la ayuda de algo como lo que implica el modelo de pilotaje de Tony Khan, puede llegar a terminar tomando decisiones en base a percepciones y comprensión de la realidad totalmente equivocadas. Entonces, les puedo asegurar que la toma de decisiones va a ser totalmente equivocada. Desde el punto de vista del modelo de TEM, ahora, habiendo aclarado que el modelo TEM para pilotos está dirigido a la tripulación activa, especialmente al piloto al mando de una aeronave. Como dijimos, recordemos que son nada más que tres los componentes del modelo TEM: amenazas, errores y estados indeseados o no deseados de la aeronave. Y según la Universidad de Texas, que desarrolló este modelo a través de su Human Factor Research Project, el proyecto de investigación de factores humanos de la Universidad de Texas en Austin, Texas, define a la amenaza, que puede diferir del concepto de amenaza que vos podés encontrar en un diccionario, pero en el marco del modelo TEM, la definición de amenaza son amenazas, son circunstancias externas. Externas quiere decir que no son controlables por la tripulación. Son circunstancias externas que ocurren más allá de la influencia de la tripulación de vuelo, pero que deben ser gestionadas por estos para mantener los márgenes de seguridad deseados. Esos son amenazas. Las amenazas pueden ser de 3 tipos: ambientales, técnicas, incluyendo el error humano, o económicas y financieras. Básicamente, las amenazas, las fuentes de amenazas son ambientales, técnicas o económicas. Una herramienta extraordinaria que desarrolló en su momento la Flight Safety Foundation, que se llama Approach and Landing Awareness, o lista de chequeo, de verificación previa a la aproximación y el aterrizaje, para tener un nivel de alta conciencia situacional, justamente relacionado con todo esto que estamos diciendo. Es lo que se llama la lista ALAR, por el acrónimo de Approach and Landing Awareness Risk.
checklist. Y incluye, ¿se acuerdan que cuando hablamos del modelo de Reason y todo lo que hablábamos respecto a advertir, identificar, detectar lo más oportunamente posible, lo más rápido posible, una amenaza, era como sinónimo, como metáfora de levantar una bandera roja? Che, acá va a pasar algo antes de que pase, cuando está al nivel de amenaza, no cuando ya se nos incendió el rancho. Entonces, esta lista de chequeo es una ayuda que yo les recomiendo mucho tenerla presente, una ayuda para el piloto, para tener un alto nivel de conciencia situacional sobre los distintos aspectos de la operación. Por ejemplo, sobre la tripulación, sobre los servicios y equipamientos del aeropuerto donde voy a operar, aproximar y aterrizar, sobre qué tipo de aproximación yo voy a esperar, porque es la única que tiene ese aeropuerto o porque es la que en el ATIS escuché que está en uso. En definitiva, voy a esperar un determinado tipo de aproximación. En cuanto a estas áreas, por ejemplo, considerar si hubo o no largos periodos de actividad que puedan sumar estrés y fatiga, contribuir a la reducción de alerta de la tripulación. La operación de un solo piloto tiene un nivel de implicancia de riesgo muy distinto a cuando hay otro piloto monitoreando, ayudando, cooperando, contribuyendo con la operación. Cuando hay una deficiente coordinación en cabina o deficiente CRM o aplicación del modelo, apropiada del modelo TEM. Problemas personales de familia, de salud, de comportamiento, divorcio, finanzas, que puedan afectar el desempeño de un tripulante, lo que comentaba previamente. Aptitudes interpersonales, problemas de relación de uno de los tripulantes con el resto. Presión de la organización y o del control de tránsito aéreo, lamentablemente muy común en muchos países, etc. Todo lo que, no dejar de analizar. ¿Se acuerdan cuando el segundo pilar, después de uno mismo, el segundo pilar del modelo de pilotaje de Tony Kern es el equipo? Bueno, de el equipo, mi tripulación, analizo realmente todos los aspectos que puedan estar degradando la potencialidad de mi tripulación. Respecto a los servicios y equipamientos de aeropuertos, no es lo mismo tener o no torre de control, ir a un aeropuerto controlado que uno no controlado. No es lo mismo tener radar de aproximación que no tenerlo, el ATC. Por lo tanto, son elementos que pueden sumar la complejidad. Falta de reporte actualizado de tiempo presente y pronósticos. Áreas, procedimientos y aeropuertos poco familiares. Luces de aproximación y de pistas deficientes o inexistentes. Falta de ayudas visuales de áreas de planeo, como BASI o PAPI. Áreas y destinos extranjeros con problemas posibles de lenguaje. Listo. Tenerlo muy presente. Aproximación esperada. Aproximaciones de no precisión, especialmente con step down, que son aquellas aproximaciones típicas de ADF o BOR, que uno en determinado punto de la aproximación tiene que abandonar la altitud, alcanzar otra, mantenerla, alcanzar otra en distintos pasos hacia abajo, que por eso se llaman step down. Algunos países como Inglaterra ya las tienen prohibidas. El Reino Unido no tiene una sola aproximación en escalera, son todas como se llama con CDA, con Constant Descent Angle, con un ángulo constante de descenso, porque está requete contra comprobado la cantidad de incidentes o accidentes que ha habido con aproximaciones de no precisión ADF y BOR con descensos escalonados. La circulación visual circling nocturna, aproximación visual en condiciones de oscuridad total, el fenómeno que se llama black hole, es un fenómeno muy común en muchos aeropuertos. Una de las pistas de Kennedy tiene esa característica, otra es el aeropuerto de Santos Dumont en Río, que son pistas que están muy efectivamente iluminadas en el medio de un entorno totalmente oscuro, pero de total oscuridad, con lo cual uno no tiene una referencia
el black hole, el efecto de black hole se llama cuando uno está aterrizando en un agujero negro, que lo único que se ve es la pista. Entonces, es muy parecido a aterrizar en un jueguito electrónico. Perdón, porque no se tiene ninguna referencia visual con la cual contrastar lo que uno está viendo. Otro problema de la aproximación esperada es la posibilidad de cambio de pista a último momento, especialmente en pistas paralelas. Hay un procedimiento que se llama sidestep, y es que en aeropuertos con pistas paralelas, ambas en uso, a uno le asignen la 32 izquierda, y vos estás en el medio de la aproximación de la 32 izquierda, y el controlador de pronto te dice, fulanito, cambie ya de sidestep a la 32 derecha. Y con lo cual, si estamos en condiciones instrumentales, IMC, o de noche con visibilidad reducida, etcétera, no deja de ser una complicación. Hay que estar debidamente preparado. Por eso la importancia de cuando uno va a aterrizar en pistas paralelas, por ejemplo, siempre tener de backup la frecuencia de la pista a la que no le han asignado todavía, porque si te la llegan a asignar, todo lo que tienen que hacer ambos pilotos es cambiar la frecuencia del ILS de la que tenían a la que estaba en stand-by, y ya tenés porque en general las pistas que son paralelas tienen el mismo inbound course, el mismo rumbo de la aproximación. Por lo tanto, no tenés que cambiar casi otra cosa más que la frecuencia del ILS. Pero en definitiva, son aspectos todos que no es lo mismo que existan a que no existan. Y lo único que te va a dar la posibilidad de darte cuenta de eso es tenerlos presentes y analizarlos. Y eso es esto es una versión expandida de los contenidos de cada una de las pilares del modelo de pilotaje de Tony Kern. Lo mismo que si tiene o no tiene un standard arrival, un procedimiento estandarizado, normalizado de arribo, publicado en el aeropuerto donde vamos. No es lo mismo que si uno lo tiene o no lo tiene. Desde otro punto de vista, ¿se acuerdan que dijimos en el modelo de Tony Kern está en la evaluación y la consideración del ambiente? Respecto al ambiente, respecto al equipamiento de a bordo y respecto a un concepto que se llama aproximación no estabilizada o aproximación estabilizada. También, identificar con una bandera roja, detectar a tiempo, oportunamente, para gestionarlo adecuadamente, cuestiones del ambiente que tengan que ver con terreno, con colinas o montañas, restricciones de visibilidad, oscuridad, niebla, bruma, condiciones instrumentales, meteorológicas, humo, llovizna, smog, contaminación, ceniza volcánica, ilusiones visuales como agujero negro, terreno en pendiente, whiteout, que es cuando uno está totalmente en condiciones, está todo nevado. Pasa un fenómeno muy parecido, se llama whiteout, muy parecido al black hole o agujero negro, que tuvo lugar a 2 accidentes, uno de ellos muy lamentablemente emblemático, por ejemplo en la Antártida, porque cuando vos estás volando bajo, es todo lo que ves es blanco, no distinguís nada. Entonces, ese es el fenómeno que se llama whiteout, en donde como todo lo que ves es blanco, vos no distinguís un cerro del resto del continente que está blanco. Condiciones de pista mojada o contaminada, viento cruzado, ráfagas, viento de cola, cortante de viento a baja altura. Respecto a la pista, hielo, escarcha, nieve, agua, pendientes, dimensiones ajustadas para la operación. Y engelamiento y condiciones de baja temperatura, las complicaciones que ya sabemos que tiene el engelamiento, que son muchas, y respecto a la altitud, siempre recordar que con bajas temperaturas, la altitud verdadera siempre es inferior a la indicada.
Por lo tanto, miren si es importante tener en cuenta a dónde estoy yendo, en qué ambiente, en qué contexto yo me voy a manejar. Respecto al equipamiento, no es lo mismo tener Ground Proximity Warning System, que es el sistema que nos alerta respecto a la proximidad de obstáculos en el terreno, si tenés o no tenés radioaltímetro, falta de detección de cortante de viento a baja altura, y respecto a lo que es la condición de aproximación estabilizada, se considera estabilizada una aproximación a 1000 pies sobre la altura del umbral de la pista en India My Charlie, en condiciones meteorológicas instrumentales, y a 500 pies sobre la pista en condiciones meteorológicas visuales. A partir de ahí, una aproximación se considera estabilizada cuando la aeronave está en el haz de planeo correcto, o sea, en una distancia en millas náuticas por 300 pies aproximadamente, o en el haz de planeo correcto de un ILS. Solo pequeños cambios fueran necesarios en rumbo y actitud para mantener esa senda de planeo correctamente. La velocidad que no sea superior a la velocidad de referencia más que VREF más 20 y nunca, jamás inferior a VREF, ni un nudo inferior a VREF. Recordemos que VREF es el 30% de la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje. Entonces, vos no podés tener ni un nudo inferior al 30% por encima de la velocidad de pérdida en esa configuración. Y si tenés más de 20, porque estás corrigiendo por viento cruzado, ráfagas, lo que sea, que tenés todo el derecho, pero ¿por qué nunca más de 20? Y porque te empieza a afectar la performance de aterrizaje. Ya la pista no es la misma que la que necesitas para el peso que venís. La configuración sea la apropiada para el aterrizaje y que sean un máximo de 1000 pies por minuto la razón de descenso, y si por alguna razón la aproximación exige tener una relación de descenso superior a 1000 pies por minuto, hay que hacer un briefing específico en ese caso. La potencia que sea la apropiada para la configuración, pero nunca menor a la necesaria para la configuración de aproximación. Si estás volando un ILS, que sea dentro de un punto, ya desviación de más de un punto en el glide y en el localizador es una aproximación no estabilizada. Y en categoría 2 y 3 deben ser operadas con barra de localizador expandido. Y en aproximación visual, las alas tienen que estar niveladas en la pierna final a 500 pies sobre la superficie de la pista, y en circulación visual, las alas niveladas a los 300 pies. Aproximaciones especiales requieren una preparación, planificación previa y un briefing de la comunicación entre la tripulación muy específico para realizar esa aproximación lo antes posible, previo a la aproximación. En definitiva, fíjense la enorme empatía que hay entre un modelo desarrollado por el señor Tony Kern a un modelo de una checklist operativa, una ayuda concreta para el piloto, desarrollado por la Flight Safety Foundation. En definitiva, como decía hace un momento, si se ponen a verlo minuciosamente más adelante, van a ver que la enorme coincidencia que tiene con los elementos del modelo de Tony Kern. La aproximación no estabilizada es una de las consecuencias de incidentes y accidentes más comunes en el mundo de la aviación. Respecto a los errores, la Universidad de Texas define al error como acciones u omisiones de la tripulación de vuelo que generan desvíos respecto a las expectativas e intenciones organizacionales o las propias de la tripulación. Y como vamos a ver, identifica, para el caso de los pilotos, es distinto en el modelo TEM para miembros del control de tránsito aéreo y mecánicos, pero en el caso de los pilotos, ya vamos a ver que identifica
5 tipos de errores que son en los que más comúnmente se pueden clasificar los errores más comunes en que incurre la tripulación en las operaciones. Hasta aquí, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario, consulta? Antes de ir a un breve receso de no más de 10 minutos, les propongo ir a una pregunta, una votación. No son preguntas porque no es un cuestionario y, como ustedes saben, es anónimo el resultado. Es simplemente también para evaluar mucho la capacidad mía para transmitir ciertos conceptos. Los componentes básicos del modelo TEM. Discúlpenme, voy a mirar si tengo muchos chats. El accidente de Jumbo en Tenerife fue por culpa de la percepción. El comandante escuchó la orden de despegar y el copio escuchó la orden de mantener. Disculpen, pero no tengo que retirar. Ok. Y que no estén desplazadas las cabeceras porque pueden quedar alto. Yo me tengo que retirar. Debo irme también. Saludos. Ok. Muchísimas gracias por participar. Volvemos. Los componentes básicos del modelo TEM, de acuerdo a lo que hemos dicho, los componentes básicos del modelo de gestión de la amenaza de error son gestión del riesgo, enfoque sistémico y CRM, o amenazas, errores y estados indeseados de la aeronave. Adelante, voten. Somos 27 en clase hoy. Así que van votando 15. Perdón, se retiraron. Somos ahora 25. No, 27. Buenísimo, 20 van votando, buenísimo, el 84% votó. 21, muy bien. Grande la participación, buenísimo. 22 de 25, el 88%, genial. Les reitero que quiero que sepan que lo que yo veo y Jenny es la cantidad de votantes y la cantidad y porcentaje de los votantes que votó por una u otra respuesta. Pero es totalmente anónimo, no se puede identificar quién votó qué cosa. Es nada, por eso que es una votación más que un examen de ninguna manera. Bueno, han dejado de votar. Terminó la votación, votó 22 personas, votaron 22. El 23% de las personas votó por la primera opción, gestión. Los componentes básicos del modelo TEM son gestión de riesgo, enfoque sistémico y CRM. Esa es incorrecta. El 77% votó por la correcta. Los componentes básicos del modelo TEM son amenazas, errores y estados indeseados de la tripulación. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. El modelo de pilotaje, Airmanship, de Tony Kern, contribuye a lograr altos niveles de conciencia situacional para facilitar una toma de decisiones apropiada. ¿Verdadero o falso? El modelo de pilotaje o Airmanship de Tony Kern contribuye a lograr altos niveles de conciencia situacional para facilitar una toma de decisiones apropiada. ¿Verdadero o falso?
Adelante, votando. Van votando el 84% de los presentes. Está por terminar la votación, votó el 92% de los presentes. Terminó la votación. El modelo de pilotaje de Airmanship de Tony Kern contribuye a lograr altos niveles de conciencia situacional para facilitar una toma de decisiones apropiadas. ¿Verdadero o falso? El 100% de ustedes votó verdadero, los felicito, así es. Vamos a seguir con la 3. Las 3 fases de conciencia situacional son identificación, análisis y evaluación. ¿Verdadero o falso? Las 3 fases de conciencia situacional son identificación, análisis y evaluación. ¿Verdadero o falso? Es muy bueno este sistema para repasar y afianzar conceptos. Terminó la votación. Las 3 fases de conciencia situacional son identificación, análisis y evaluación. Qué gracioso. Muy importante. El 50% votó verdadero y el 50% votó por falso. Identificación y análisis y evaluación son parte del proceso de valorización y evaluación del riesgo, de valorización del riesgo. Las 3 fases de conciencia situacional son percepción, comprensión y proyección. Uno percibe la realidad, comprende esa realidad y la proyecta en términos de planificación, toma de decisiones, etc. Por lo tanto, es falso. La cuarta pregunta. La naturaleza de las amenazas puede ser psicológicas, ambientales o financieras, ambientales, sociales y humanas, o ambientales, técnicas y económicas. Adelante, a votar. La naturaleza de las amenazas, según el modelo TEM, puede ser psicológica, ambiental y financiera, ambientales, sociales y humanas, o ambientales, técnicas y económicas. Terminó. Ah, no.
todavía no. Va votando el 95% de los presentes. Votó el 100% de los presentes. ¡Qué grande! De los 24 votaron 24. Les reitero, la naturaleza de las amenazas en el marco del modelo TEM puede ser psicológicas, ambientales o financieras, ambientales, sociales y humanas, o ambientales, técnicas y económicas. El 63% votó por la correcta, que es la tercera, ambientales, técnicas y económicas. El 29% votó por la segunda, ambientales, sociales y humanas, y el 8%, 2 personas, votaron por psicológicas, ambientales y financieras. Definitivamente, en el marco del modelo TEN, las amenazas se clasifican o pueden ser de orden ambiental, técnica o económica. No hay otra. La lista de chequeo ALAR, Approach and Landing Awareness Risk, propuesta por la Flight Safety Foundation, que es lo que acabamos de ver, es una muy efectiva herramienta ¿para qué sirve eso? La implementación de la versión más actual del SMS, detectar e identificar oportunamente amenazas, CRM, PREVAC y SMS, lograr un muy buen nivel de conciencia situacional. B y D son correctas. O sea, detectar e identificar oportunamente amenazas y lograr un muy buen nivel de conciencia situacional. Grande, chicos. Se cerró la votación. La lista de chequeo ALAR, Approach and Landing Awareness Risk, propuesta por la Flight Safety Foundation, es una muy efectiva herramienta para la implementación de la versión más actual de SMS, detectar e identificar oportunamente amenazas, CRM, prevención de accidentes y SMS, y lograr un muy buen nivel de conciencia situacional. Y la última es la B y la D son correctas. El 71% votó por la correcta, B y D son las correctas, porque detecta y te ayuda a identificar y detectar oportunamente amenazas y a lograr un muy buen nivel de conciencia situacional. B y D son correctas. Listo. ¿Vamos al break o seguimos con las preguntas? La definición de error en el marco del modelo TEM es acciones u omisiones de la tripulación de vuelo que generan desvíos respecto a las expectativas e intenciones organizacionales y las propias de la tripulación. ¿Verdadero o falso? Largamos. El error en el marco del modelo TEM.
es acciones u omisiones de la tripulación de vuelo que generan desvíos respecto a las expectativas e intenciones organizacionales y las propias de la tripulación. Ya vamos terminando. Cuando termina esta votación, nos tomamos hasta las y 20. Volvemos 19 y 20. Muy bien, se cerró. El 87% votó por la correcta. Es verdadero. Esa es la definición de error en el marco del modelo TEM. Y el 13% votó por falso. Bueno, muchas gracias por la participación. Permítanme que veo que hay 2 chats. Muy bueno. Muy bueno. Brian Camps pone, el 22% está en un cumple. Y Micaela Lourdes se ríe mucho, igual que yo. Les agradezco mucho. Volvemos a las y 20. Muy amables.